Posta. Contacto @.0.me. Contacto @.0.me. Regresamos, sí, 10:37 de esta mañana, acabamos de comenzar el segundo bloque, ya interesante charla la que tuvimos y no vamos a bajar el nivel porque para eso, para mantener la línea, este nivel de contenido, lo tenemos ya mismo acá dentro del estudio a Pablo Velázquez, ya asiduo visitante del estudio, por suerte. Tenemos a Pablo, ya lo pueden ver a través de las plataformas que emiten la TV de Punto Cero. Y tenemos varios temitas ahí, Nahuel me pasó, me dice, mirá lo que va a hablar Pablo. Y vamos a comenzar por primero, bienvenido como siempre. Llegaste corriendo, se te vio atlético. Llegamos justo. Atlético sí. Se te vio en la llegada al estudio. Así que bueno, Pablo, el primero de los temas es la sentencia a genocidas. Así que, ¿qué tenés para contar al respecto? Exactamente, bueno, esto sucedió el viernes después de que nos fuimos de hacer el programa, justamente fue a la tarde. El debate surgió en la causa ESMA unificada, comenzó el pasado 27 de octubre. Y en la misma fueron juzgados los genocidas Jorge Tigre Acosta y Alberto Gato González por delitos sexuales cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada. La condena estuvo a cargo del Tribunal Oral Federal número 5 de la Ciudad de Buenos Aires y los condenó tanto a 24 años de prisión a Tigre Acosta y a 20 años de prisión a Alberto González. El pedido de la Fiscalía había sido de 25 años de prisión para cada uno y las condenas van a ser unificadas en prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por sentencias anteriores que ya habían recibido por crímenes de lesa humanidad. Los fundamentos del fallo se van a conocer el 12 de octubre próximo. Sí, esto se suma a condenas que ya tenían previas. Exactamente, eran condenas que ya habían recibido antes por otras violaciones a los derechos humanos. Así que por eso van a ser unificadas en la sentencia perpetua y la inhabilitación permanente. En el juicio, fueron juzgados los hechos de violencia sexual cometidos contra Silvia Lavairú, Mabel Lucrecia Luisa Santa y María Rosa Paredes, quienes, prestaron su consentimiento a la Fiscalía para que se pueda hacer público y se pueda explicitar sus nombres, más allá de, las vivencias que sufrieron en el centro clandestino de detención. Se registraron otros casos de violencia sexual, pero los mismos están todavía en etapa de instrucción. Y en cuanto a los testimonios de sobrevivientes, el trabajo de las querellas y fiscalías y el avance de las causas permitieron que ese tipo de delitos puedan ser considerados autónomos a otros crímenes cometidos por los genocidas. Y así las agresiones sexuales pudieron ser distinguidas de las torturas, lo que permite dimensionar la violencia de género como una variante o una beta de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en el último proceso cívico-militar. Llevó muchos años poder dimensionar la funcionalidad de esta práctica en la planificación del terrorismo de Estado y poner en palabras no solamente la memoria, sino también la denuncia. Los crímenes de violencia sexual no estuvieron aislados del plan represivo general de los genocidas, sino que fueron parte. Fueron diferenciados, pero fueron parte también. Sí, y también esto lo que puede provocar de alguna manera, y provocar como algo positivo en cuanto a que al dar nombres, al comunicar y a realizarse este juicio, es que puedan descubrirse o aparecer nuevos casos también de violencia, de agresiones sexuales durante la época de la dictadura cívico-militar. Exactamente. En el año 2010 se conoció en la Argentina el primer fallo que reconoció la violencia sexual del terrorismo de Estado como un crimen diferenciado de otros y dio inicio a un recorrido que permitió dimensionar judicialmente esta violencia sexual que era parte del cotidiano de los centros de detención. En estos 11 años desde ese fallo, el Poder Judicial recibió denuncias, testimonios y pruebas del accionar sistemático de las violencias sexuales en los centros clandestinos de detención, operativos y cárceles de la dictadura. Parte de estas violencias contra las mujeres fueron los partos en cautiverio y el robo y apropiación de bebés, que eso es lo más popularizado, pero es también una forma de violencia contra las mujeres. Desde entonces, o hasta ahora al menos, las abuelas de Plaza de Mayo pudieron recuperar y encontrar 130 identidades, en su mayoría nietos y nietas, a quienes se les restituyó la identidad, pero la búsqueda continúa y toda la sociedad debe participar en esto. Muy bien. Si te quedó algo pendiente ahí, si no pasamos, si yo digo, por ejemplo, el nombre Giuliano Fattori, probablemente no tengamos mucha idea de qué estamos hablando. Y es muy probable que no muchas personas lo sepan. Giuliano Fattori es un policía local de Almirante Brown,
en el año 2016, en diciembre del año 2016, haciendo uso de su arma reglamentaria y fuera de su horario laboral, asesinó por la espalda a Leonel Sotelo. Leonel Sotelo tenía 19 años, estaba estrenando una moto comprada hacía 2 semanas, cuando fue víctima de los disparos. Perdón que de te Fattori. interrumpa. Sí. Es muy parecido al caso que hablaste hace unos días. Y es muy ¿no? parecido. Es todo muy, Exacto. es muy similar, parece hasta como sistemático. Y es muy parecido a muchos otros casos que a veces no tienen tanta difusión o que no tienen tanto Era conocimiento. una camioneta del que hablamos. Era una camioneta, Sí. exactamente. El bocharreo era la víctima Sí, en ese es caso. verdad. Bueno, el agente había dicho que el joven, que Leo Sotelo y su acompañante habían intentado robarle y que hubo un intercambio de disparos, pero en el lugar solamente se hallaron vainas policiales en la investigación. Ya pasaron 5 años y comenzó el juicio al policía que todavía sigue en funciones. No fue apartado, está en proceso judicial, pero no fue apartado de su cargo. Eso es lo que significa, y en base a las medidas que tiene el Ministerio de Seguridad para proteger de alguna forma a los agentes que hacen cumplir la ley, en el ideal de los casos justamente, es que los agentes que llegan a juicio siempre tienen defensa oficial calificada, garantizada por el Estado justamente, mientras que en muchos de estos casos, cuando los agentes llegan sin ser separados de la fuerza, se hace una batalla legal entre abogados calificados que provee el Estado para sus agentes contra familias que tienen que poner mucho esfuerzo, mucha plata y mucha inversión para poder lograr que alguien los pueda representar contra un agente policial. Claro. En estos juicios. Entonces, el hecho de que todavía esté en funciones no es menor. Claro, hipotéticamente hablando, estamos como en una aparente lucha desigual en la justicia. Exactamente, porque sobre todo cuando el policía no es separado, o al menos provisoriamente, o ante la duda, tal vez, alguna duda hay, alguna sospecha hay, porque si no, no hubiese llegado a juicio. Siempre se produce este tipo de situaciones, y es una de las cuestiones que los organismos de derechos humanos y los organismos que denuncian la violencia institucional marcan siempre en su agenda, que hay una batalla desigual, una batalla legal desigual en ese sentido. El debate comenzó este martes contra Fattori, va a continuar durante la próxima semana en el Tribunal 1 de Lomas de Zamora. La familia de Sotelo impulsa la acusación por homicidio agravado por tratarse de un integrante de las fuerzas de seguridad, mientras que la primera acusación de la Fiscalía es de homicidio en exceso de legítima defensa, algo que tiene una pena escarcelable en el caso de lograrse una condena en ese sentido. En el 2019 había comenzado un juicio fallido contra Fattori, había sido indagado por un no delito. A las 4 horas el fiscal dijo que había sido en legítima defensa y después se retrotrajo todo a la etapa de instrucción. Un mamarracho fue lo que sucedió en ese momento, y le permitió extender durante 2 años más y demorar durante 2 años más el proceso judicial que ahora comenzó. El crimen de Leonel Sotelo también refrota otro reclamo de Correpi y organizaciones como el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, en contra del permiso de uso de arma reglamentaria para policías cuando están fuera de servicio. En este caso, según se pudo reconstruir en la instrucción, el policía iba vestido de civil, iba en moto y nunca se identificó como tal. Así persiguió a 2 jóvenes a los que acusó de intentar robarle y tiró 11 veces. 2 disparos de esos mataron a Leonel por la espalda. Bien. A un nombre, así como dijimos, Leonel Fattori, por ahí no sería muy conocido en el común de la sociedad. Todo lo contrario, sí es mucho más referenciado el nombre de Miguel Bru. El nombre de Miguel Bru, estudiante de periodismo, desaparecido en La Plata. Este 17 de agosto se cumplieron 28 años del asesinato y desaparición de Bru, y se realizó una nueva vigilia frente a la Comisaría Novena de La Plata, igual que las que se vienen realizando desde el año 2000, pero con alguna particularidad, que en esta oportunidad, durante esta vigilia se realizó la señalización de la dependencia policial en el marco de la campaña nacional Argentina Unida contra la Violencia Institucional, que es impulsada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El pasado mes de abril se produjo el 39º rastrillaje de búsqueda del cuerpo de Miguel Bru, igual que los anteriores, sin resultados positivos. 39 rastrillajes. 39 rastrillajes siguiendo todo tipo de pistas, todo tipo de señales, de mensajes que se pueden recibir, que ninguno dio frutos positivos, y los restos de Miguel Bru siguen buscándose. El 17 de agosto de 1993, Miguel Bru fue secuestrado, fue trasladado a la Comisaría Novena de La Plata.
Las declaraciones de varios detenidos y las pericias en el libro de guardia permitieron comprobar que fue ingresado en esa seccional entre las 19 y las 20 horas de ese día, donde fue visto por última vez mientras era torturado hasta la muerte. Pocos días antes, Miguel había denunciado efectivos de esa comisaría por un allanamiento ilegal en su casa, y desde ese momento comenzó a ser amenazado y hostigado para que retirara la denuncia, y finalmente se llegó a esta conclusión lamentable para Miguel Bru y para toda su familia. En 1999 se realizó un juicio oral y público por su desaparición y fueron condenados a prisión perpetua los policías Justo José López y Walter Abrigo, acusados por tortura seguida de muerte, privación ilegal de la libertad y falta de los deberes de funcionario público. El excomisario Domingo Ojeda y el exoficial Ramón Cereceto fueron sentenciados por encubrimiento. A pesar del juicio y las condenas, los policías implicados no dieron ningún dato para encontrar el cuerpo de Miguel, incluso ofreciéndosele a uno de ellos la libertad. Que esto es algo que también la madre de Miguel Bru, Rosa, también destacó. A ella en una declaración periodística, a ella no le importaba que esta persona recupere su libertad con el hecho de que le pueda decir qué es lo que pasó y dónde está. Encontrar respuestas finales a este caso. Para poder cerrar justamente esta situación. Actualmente el gobierno de la provincia de Buenos Aires ofrece una recompensa de hasta 1,5 millones de pesos para quien pueda aportar información precisa que permita encontrar justamente a Miguel Bru. Muy bien. Y para concluir, hay un nombre mucho más cercano en el tiempo también y dentro de la agenda, por ahí nos suena hasta más familiar, que es el de Facundo Astudillo Castro. Hay novedades también con el caso. Exactamente. La última semana, el viernes por la tarde, se realizó una conferencia de prensa. La madre, Cristina Castro, realizó una conferencia de prensa a un año de la aparición del cuerpo de Facundo. La misma se realizó en el Centro Cultural San Martín, en Capital Federal. Una conferencia a cargo de la madre de Facundo, que estuvo acompañada por sus abogados Luciano Pereto, Leandro Aparicio, además de la directora del programa Litigio Estratégico de la Comisión Provincial por la Memoria, Margarita Jarque, y la directora de Amnistía Internacional, Paola García Rey. La jornada se llevó a cabo, luego del aniversario de estos más de 100 días de búsqueda de Facundo Astudillo Castro, y a poco más de un mes de un nuevo reconocimiento judicial realizado en el lugar. Hace algunas semanas hablamos de eso también, de algunas novedades que se habían encontrado en esa nueva revisión del campo donde fue hallado el cuerpo, y la misma que arrojó importantes evidencias en detrimento de la hipótesis del accidente que había sido formulada en principio por la policía y que aún sigue intentando sostener la jueza María Gabriela Marrón en base a un informe del Instituto Argentino de Oceanografía que, sin ningún tipo de rigor periodístico, postulaba y aventuraba la posibilidad de que podría haber sido una muerte accidental, pero más como una opinión, como una cuestión de fe. Una de las declaraciones de Cristina Castro es: somos laburantes, nos sobra mucho mes cuando se termina el sueldo, pero mis manos como laburantes están limpias, no están manchadas de sangre. Esto lo dijo en relación a manifestaciones públicas de funcionarios policiales y particularmente del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, que sigue negando las múltiples evidencias sobre la intervención policial, tanto en la desaparición de Facundo como en el posterior encubrimiento. Posteriormente, Cristina se reunió con Sabina Federic, ministra de Seguridad de la Nación, y luego fue recibida por el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, a quien le entregó un escrito en el que se amplía la denuncia contra el primer fiscal de la causa, Santiago Ulpiano Martínez, por sus actuaciones en la causa que intercedieron negativamente en la investigación. Muy bien. Pablo Velázquez, nuestro... ¿Cómo habíamos apodado? ¿Cómo habíamos puesto nuestro justiciero? Algo así. Sí, ahora no me acuerdo cómo lo apodamos. Bueno, Pablo Velázquez, siempre un placer con toda la información. Y obviamente es momento de que vendas tus redes, tus vías de contacto, también para que estén informados e informadas con todo lo que tenés para compartir semana tras semana. @Pablo Velázquez 9, tanto en Twitter como en Instagram, donde comparto esta información y muchos otros datos también durante toda la semana, ahí me pueden seguir. Muy bien, justiciero social, ¿no era una...? No me acuerdo, voy a hacer memoria. Es grande ese mote. Y pero estás quepa en el saco, podríamos decir. Bueno, de última, si se perdieron esta charla, las de las semanas anteriores, todos los programas y además saber cómo lo apodamos, van a Mixcloud y quedan subido cada uno de los notis. Todos los viernes apenas termina el noti y queda subido en Mixcloud para que puedan escucharlo de forma completa. Y al mismo tiempo también invitar a leerle y a leer también las noticias que tenemos en el portal de Punto Cero. Nosotros ahora en instantes nos vamos a ir un flash. Antes, pará, Kevin, no, tranquilo, ya vamos a hacer el corte. ¿Cómo viene el fin de Pablo?
Y el fin de viene... ¿Para descansar? Perdón, el fin de viene para descansar, viene para concluir unos arreglos en casa que, bueno, se están haciendo. Entonces estamos con Qué unos dolor días... de cabeza todo eso siempre. Estamos con unos días medio complicados. Caóticos. Y además tenemos el Huracán que mañana juega en Mendoza y vamos a ver qué es lo que sucede ahí, un partido de 6 puntos. Estamos mirando la tabla de promedios todos nosotros acá. Así que bueno, el mejor de los findes entonces, Pablo, y nos volvemos a encontrar nada más que en unos días para nuevos contenidos en el Noti. Y esperemos que las noticias vayan siempre mejorando de a poquito, que se haga justicia justamente en estos casos, que haya menos de estos casos también. Así que ojalá un día no tengamos ningún tipo de laburo que informar nada de todo esto. Pero que bueno, podamos hablar de fútbol. Exactamente, podemos charlar del promedio. No, del promedio tampoco. Hablemos de otra cosa, de pelear títulos, de jugar competencias y demás. Así que bueno, como siempre, la palabra de Pablo Velázquez, un placer. Y lo resumo rápidamente de qué estuvimos hablando, mejor dicho, de qué estuvo hablando, soy un caradura. Sentencia a genocidas por delitos sexuales en la la Escuela de Armada, en la ESMA. Comenzó el juicio por gatillo fácil contra el policía Giuliano Fattori, aniversario de la muerte y desaparición de Miguel Bru y conferencia de prensa de Cristina, la madre de Facundo Astudillo Castro. Todo eso y mucho más siempre en la voz de nuestro especialista Pablo Velázquez. Nosotros ahora sí, tranquilos y sin correr, les contamos que hace un ratito sonó Palabras Más, Palabras Menos de Los Rodríguez, pedido por José, porque nosotros lo que siempre decimos es que tenemos el WhatsApp 73 60 49 07 para que pidan música, canciones que levanten el viernes. Ahora va a sonar en instantes lo que pidió Facundo, luego lo mencionaré para que no spoileo la canción que suena de turno. Pero antes, ahora sí, nos vamos al flash informativo, música y ya volvemos con muchísimo más del Noticero. Sueldos docentes. El Gobierno Nacional y 5 gremios acordaron un salario mínimo de 38.000 pesos para docentes a partir de octubre. En noviembre habrá reuniones por posibles ajustes y en diciembre este mínimo llegará a 40.000 pesos. Ok a las torres. La legislatura porteña dio media sanción al proyecto para construir torres de hasta 45 pisos en Costanera Sur. Con 37 votos a favor y 20 oposiciones, avanza el acuerdo con la empresa IRSA. Viento y fuego. Con ráfagas de hasta 67 km por hora, el Sonda avivó más de una treintena de incendios en la provincia de San Juan. Suspensión de clases, del plan vacunatorio y personas hospitalizadas son algunas de las consecuencias. Sangre inclusiva. El Ministerio de Salud de Israel anunció que desde el mes de octubre eliminará las restricciones para homosexuales para donar sangre. Era vestigio de un estereotipo perteneciente al pasado, afirmó el ministro, quien es gay. Nada de Nadal. El tenista español Rafael Nadal anunció que no jugará el resto de la temporada debido a una lesión en el pie. De todas formas, anticipó que intentará regresar al court en 2022.